Criqui. Buenas noches amigos, ¿cómo están? Los saluda su amigo Angry Panda de nuevo en este su podcast y cómo diablos llegué aquí. Andamos aquí de nuevo saludándolos en otro fin de semana y pues de nuevo, ¿cómo diablos llegué aquí? Pues como siempre, con las mejores ganas, con todo el entusiasmo del mundo para darles aquí un poquito de información, entretenerlos un rato, hacer su fin de semana un poco más ameno. Les ofrezco una disculpa, tuve un pequeño retraso, el podcast debe haber salido hace un día, pero pues bueno, son detalles técnicos que a veces suceden y pues están previstos, ¿no? Que de repente pueda pasar. Entonces, pero bueno, no pasa nada, nada que no se pueda arreglar. Y pues bueno, de nuevo aquí, trayéndoles información, trayéndoles su rato ameno y deseándoles que su semana haya sido con ganas, que la hayan pasado bastante bien, que no hayan tenido ningún problema. Y pues bueno, ya casi, casi término de fin de semana, pero perfecto, no pasa nada, todo está bien, todo está genial, chill out y pues a divertirse, a tranquilizarse, a relajarse, que de eso se trata, ¿no? Y pues bueno, estamos aquí el día de hoy para ofrecerles un tema bastante controversial, un tema histórico que es de mi agrado, bastante interesante. Desde muchos años atrás yo he sido fanático de este tipo de información y me apasiona mucho todo este asunto. El tema es la Segunda Guerra Mundial. Se los voy a presentar en una cáscara de nuez. Al decir esto es pues algo prácticamente rápido por encima. Es un tema muy extenso, con mucha información, obviamente, cada una de las etapas y cada una de los años y de las batallas que se libraron en la Segunda Guerra Mundial tiene mucho de qué hablar. Es un tema muy extenso. Pudiéramos pasarnos horas, días, semanas incluso hablando del tema, pero como es el corte del podcast, no me voy a meter a tal profundidad. De hecho, me siento un poco culpable, espero no les moleste, ¿verdad? Por hacer un video de aproximadamente media hora con información detallada. Me esmeré bastante en sacar esa información, espero les agrade y al final de cuentas les entretenga, les deje un poco de conciencia, un poco de información y sobre todo esa sensación de reflexión, ¿no? De como humanidad, como seres humanos, como sociedad, qué debemos y qué no debemos de hacer. Todo este conflicto bélico fue algo que nunca debió de haber pasado, algo que nunca debió de haber sucedido y reflejo mismo de qué es lo que puede suceder cuando hay un abuso de poder, sobre todo por las personas que no son las adecuadas y que terminan en un fanatismo desbocado, ¿no? Sobre todo sin tener una clara conciencia de lo que se está haciendo ni el por qué. Entonces, la intención de este podcast es esa, los invito a la reflexión, un pequeño aviso y disclaimer, la información presentada en el podcast se presenta de una manera muy respetuosa, este, las generaciones anteriores, no la de nuestros padres, sino las generaciones de nuestros abuelos fueron quienes vivieron en carne propia, directa o indirectamente todo este conflicto y se presenta toda esta información muy respetuosamente. Es importante que sepan que hay información cruda, también que hay información sensible. Se presentan imágenes de holocausto, imágenes de bombardeos y situaciones que pueden resultar incómodas para menores de edad. No es recomendable que el video y todo el podcast en sí, este episodio, lo vean menores de edad.
o a menos que sea bajo supervisión de los adultos, de los papás, los tíos, los abuelos, etcétera. Pero bueno, ahí está el aviso, ¿no? Es mi responsabilidad avisarles. Y pues bueno, ahorita voy a hacer una pequeña pausa. Quisiera presentarles por ahí el vinil de hoy. De hecho, lo tengo por aquí. Antes de entrar en materia, el vinil de hoy que nos acompaña, a lo mejor se oye por ahí un poco en el background, es Sturgill Simpson, ¿ok? A Sailor's Guide to Earth, básicamente. Este es un exponente muy bueno de la música country y este es el vinil que nos acompaña el día de hoy. La decoración del vinil muy bien lograda, bastante padre. Ahorita les voy a dejar unos stills, unas fotografías en, en un pedacito más adelante del podcast. Y pues bueno, espero también la música la disfruten. Si es que se alcanza a oír, la tengo un poco tenue también por el ambiente y la solemnidad que aplica para el tema. Pero yo disfruto mucho esta clase de músicas, espero que ustedes también. Y pues bueno, no me queda más que invitarlos, ¿verdad? A que vean el siguiente corte que les preparé con la información. Am, la velada de eso se trata, de que pasen un momento de reflexión, algo tranquilo y sobre todo invitarlos a eso, ¿no? Al análisis de la información. Van a encontrar también al final del video información que no todo el mundo conoce, detalles de la guerra que no todo el mundo se enteró. Nos han vendido mucha información de manera genérica, pero hay situaciones y hay eventos que quedaron para el análisis, ¿no? Algunos curiosos, otros, salud, el whisky de hoy. Espero que se estén acompañando con algo tranquilo. Pero sí hay información bastante curiosa que les va a ser de utilidad. Igual se las preparé para el final del video y de tal manera que ustedes al final hagan sus conclusiones, se lleven sus reflexiones y se lleven un pedazo adicional de información, este, con cosas que no todo el mundo sabe y con cosas que está bastante interesante saber. Pero bueno, los dejo amigos, espero que disfruten, nos vemos ahorita en unos momentos y con mucho cariño y con mucha dedicación les presento la información que preparé. Eh, y pues bueno, adelante. Am, Aquí estamos y ahorita regresamos con el resto de la información del podcast. Vamos. La invasión de Alemania a Polonia comenzó el 1 de septiembre de 1939 y marcó el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Alemania, liderada por Hitler, utilizó la táctica de guerra relámpago, combinando ataques rápidos de tanques, aviones y tropas para desbordar las defensas polacas. El 17 de septiembre, la Unión Soviética invadió Polonia desde el este, cumpliendo con el pacto secreto de Molotov y Ribbentrop entre ambas potencias. En menos de un mes, Polonia fue dividida entre Alemania y la Unión Soviética, mientras que Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania, iniciando un conflicto global. La Guerra de Invierno en el 39 fue un conflicto entre la Unión Soviética y Finlandia. Comenzó en noviembre del 39 cuando la Unión Soviética invadió Finlandia buscando territorios estratégicos cerca de Leningrado. Aunque los soviéticos tenían una gran superioridad numérica, Finlandia resistió con tácticas ingeniosas y el uso de terreno invernal a su favor. En marzo del 40 se firmó el Tratado de Paz de Moscú, donde Finlandia cedió territorio, pero mantuvo su independencia sorprendiendo al mundo con su resistencia. La batalla de Francia en el 40 fue la invasión alemana a Francia y a los Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial. Comenzó el 10 de mayo cuando Alemania lanzó su estrategia de guerra relámpago, superando las defensas aliadas en Bélgica y los Países Bajos. La clave del ataque fue el cruce sorpresa del bosque de las Ardenas, considerado como impenetrable, permitiendo a las tropas alemanas rodear a las fuerzas aliadas en Dunkerque, donde miles de soldados fueron evacuados en una operación masiva. El 14 de junio los alemanes ocuparon París y el 22 de junio Francia firmó un armisticio, dividiéndose en dos, la ocupada por Alemania y la llamada Francia de Vichy. La caída de Francia fue un golpe enorme para los aliados y dejó a Gran Bretaña como la única resistencia significativa en Europa occidental. La batalla de Gran Bretaña en el 40 fue una intensa campaña aérea entre la Luftwaffe alemana y la Royal Air Force RAF británica. Tras la caída de Francia, Alemania buscaba dominar el cielo para facilitar una invasión terrestre,
pero la RAF dio una resistencia inesperadamente feroz. La Luftwaffe inicialmente atacó bases aéreas británicas, pero luego cambió su enfoque para bombardeos masivos en ciudades. Gracias a la superioridad táctica, el uso innovador del radar y aviones como el Spitfire y el Hurricane, los británicos repelieron el ataque. La campaña finalizó en octubre sin que Alemania lograra sus objetivos y fue la primera derrota de Hitler, demostrando que su avance podía ser detenido. Esto marcó un punto de inflexión crucial en la guerra, y la frase de Churchill, "nunca tantos debieron tanto, tan pocos", refleja el heroísmo de los pilotos británicos en esta batalla. La invasión de los Balcanes del 41 fue la campaña de Alemania, Italia y sus aliados para controlar Yugoslavia y Grecia. Comenzó en abril tras el golpe de Estado en Yugoslavia, que desafió a las potencias del mundo. Alemania lanzó un ataque rápido y en pocos días ocupó Yugoslavia y Grecia, derrotando a las fuerzas locales y los refuerzos británicos. El control de los Balcanes aseguró el flanco sur de Alemania para la posterior invasión de la Unión Soviética, pero el retraso en la campaña contribuyó a complicar los planes de Hitler en el frente oriental. La invasión de la Unión Soviética por parte de Alemania, conocida como la Operación Barbarroja, comenzó el 22 de junio del 41. Fue la mayor campaña militar de la historia y marcó el inicio del frente oriental en la Segunda Guerra Mundial. Alemania desplegó más de 3 millones de soldados, apoyados por miles de tanques y aviones, en un ataque masivo dividido en 3 frentes principales: el frente hacia Leningrado, el frente hacia Moscú y el frente hacia el sur, buscando destruir rápidamente al ejército rojo y capturar territorios clave. Al principio los alemanes lograron avances significativos utilizando su clásica táctica de guerra relámpago Blitzkrieg para rodear y capturar a millones de soldados soviéticos. Sin embargo, la resistencia soviética, la vasta extensión del territorio y las severas condiciones del invierno comenzaron a frenar el avance alemán. En diciembre del 41, la contraofensiva soviética en Moscú detuvo a las fuerzas alemanas, marcando el fracaso de Hitler en lograr una victoria rápida. La invasión abrió un frente brutal y decisivo que se convertiría en el teatro principal de la guerra, costando millones de vidas y desgastando gravemente la Wehrmacht en los años siguientes. Al igual que en la guerra de invierno 2 años atrás, una vez más Alemania subestimaba condiciones climáticas y el desconocimiento del terreno, repercutiendo en los resultados de la batalla. El ataque a Pearl Harbor ocurrió el 7 de diciembre de 1941. Cuando Japón lanzó un ataque sorpresa contra la base naval estadounidense en Hawái. Más de 350 aviones japoneses destruyeron gran parte de la flota del Pacífico de Estados Unidos, hundiendo o dañando 8 acorazados y causando más de 2.400 bajas. El objetivo de Japón era neutralizar a la flota estadounidense para facilitar su expansión en el Pacífico, pero el ataque no logró destruir los portaaviones que estaban fuera de la base ese día, y falló en eliminar los depósitos de combustible y astilleros clave para la operación. Este evento llevó a la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial, declarando la guerra a Japón al día siguiente y uniendo a la nación contra las potencias del eje, marcando un punto de inflexión decisivo en el conflicto global. La conferencia de Wannsee, celebrada el 20 de enero del 42 en un suburbio de Berlín, fue una reunión clave en la planificación del Holocausto. Convocada por Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, reunió a altos funcionarios nazis para coordinar la implementación de la solución final, el plan de eliminación sistemático de los judíos en Europa. En la reunión, Heydrich presentó un detallado esquema que incluía la deportación masiva de judíos hacia campos de concentración y eliminación en el este. Aunque la persecución de judíos ya estaba en marcha, la conferencia formalizó el proceso como una operación sistemática y burocrática, con tareas distribuidas entre varias agencias del régimen. Se discutieron aspectos logísticos como el transporte y la clasificación de las víctimas, asegurando la colaboración de instituciones civiles, militares y administrativas. También se definieron categorías específicas para los grupos judíos a reportar, estableciendo criterios para quienes serían enviados directamente a su eliminación o sometidos a trabajos forzados antes de ser eliminados. Aunque duró solo 90 minutos, la conferencia de Wannsee simbolizó el horror de un régimen que utilizó la eficiencia administrativa para perpetrar uno de los mayores crímenes de la historia. En total, 6 millones de judíos serían eliminados como resultado del Holocausto.
dejando un legado de sufrimiento y una advertencia sobre las consecuencias del odio institucionalizado. La batalla de Stalingrado de 1942 a 1943 fue uno de los enfrentamientos más brutales y decisivos de la Segunda Guerra Mundial, marcando un punto de inflexión en el conflicto. Comenzó en el verano del 42, cuando Alemania, bajo el mando de Hitler, lanzó una ofensiva para capturar Stalingrado, un importante centro industrial y estratégico a orillas del río Volga. La lucha en la ciudad fue feroz, con combates casa por casa. Mientras los soviéticos resistían desesperadamente, Stalin ordenó que la ciudad no fuera abandonada, y las tropas soviéticas lucharon con tenacidad, a menudo en condiciones extremas, incluyendo hambre y frío. A pesar de los avances iniciales alemanes, los soviéticos lanzaron una contraofensiva en noviembre de 1942, conocida como la Operación Urano, que rodeó y atrapó al sexto ejército alemán, liderado por el general Friedrich Paulus. El cerco fue devastador para las fuerzas alemanas. Sin suministros ni refuerzos y enfrentando un invierno severo, los soldados alemanes sufrieron enormes bajas por hambre, frío y ataques soviéticos. En enero del 43, Paulus, promovido mariscal de campo por Hitler con la orden de no rendirse, capituló junto con los restos de su ejército. La batalla dejó más de 2 millones de muertos entre soldados y civiles, y la ciudad quedó completamente destruida. Sin embargo, la victoria soviética en Stalingrado marcó el inicio de una serie de derrotas para Alemania en el frente oriental y se convirtió en símbolo del heroísmo y resistencia del pueblo soviético. Esta derrota debilitó significativamente a la Wehrmacht y cambió el curso de la guerra en favor de los aliados para siempre. La batalla de Midway, librada del 4 al 7 de junio del 42, fue un enfrentamiento naval decisivo entre Estados Unidos y Japón en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Considerado un punto de inflexión en el conflicto, esta batalla combinó inteligencia, estrategia y el uso crucial de portaaviones, cambiando el equilibrio del poder en el Pacífico. Japón, bajo el mando del almirante Isoroku Yamamoto, planeaba sorprender a la flota estadounidense y capturar la isla, ubicada estratégicamente entre Japón y Estados Unidos. Este ataque buscaba eliminar la capacidad ofensiva de los estadounidenses y consolidar el dominio japonés. Sin embargo, criptógrafos estadounidenses, liderados por Joseph Rutherford, descifraron los planes japoneses con semanas de antelación, lo que permitió al almirante Chester Nimitz organizar una emboscada en Midway. La batalla involucró ataques aéreos masivos desde portaaviones, con enfrentamientos intensos en el aire y en el mar. El 4 de junio, las fuerzas japonesas lanzaron un primer ataque en Midway, causando daños significativos pero sin eliminar completamente las defensas estadounidenses. Mientras tanto, los bombarderos estadounidenses lanzaron una serie de ataques contra los portaaviones japoneses. En un momento crucial, los bombarderos en picada estadounidenses aprovecharon una distracción causada por un ataque torpedero fallido y lograron impactos devastadores en 3 portaaviones japoneses: el Akagi, el Kaga y el Soryu. Más tarde ese día, un contraataque japonés dañó gravemente al USS Yorktown. El cuarto portaaviones japonés, el Kiryu, también fue hundido tras un segundo ataque estadounidense. El 7 de junio la batalla terminó con pérdida de los 4 portaaviones principales de Japón, así como cientos de aviones y pilotos altamente entrenados. En contraste, aunque Estados Unidos perdió al USS Yorktown y un destructor, su capacidad industrial y estratégica permanecieron intactas. La victoria en Midway marcó el inicio de una ofensiva estadounidense en el Pacífico. Frenó la expansión japonesa y demostró el papel decisivo de los portaaviones en guerra moderna. Además, resaltó la importancia del espionaje y la planificación estratégica en el éxito militar. Esta batalla no solo salvó el Pacífico para los aliados, sino que también simbolizó un cambio en el rumbo de toda la guerra. La conferencia
El desembarco de Normandía, o Día D, del 6 de junio de 1944, fue la culminación de años de planificación y cooperación entre los aliados para abrir un segundo frente en Europa Occidental. Esta operación, llamada oficialmente Operación Overlord, fue un esfuerzo conjunto entre los países aliados, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otras naciones, diseñado para liberar Francia de la ocupación nazi y poner en marcha la derrota final de Alemania. La elección de Normandía como lugar de desembarco fue estratégica, ya que el terreno y su ubicación permitían un acceso directo a Francia central y era menos esperada que otras zonas como Paz de Calais, que los alemanes habían fortificado fuertemente. Para reforzar esta idea, los aliados llevaron a cabo un elaborado plan de engaño conocido como Operación Fortitude, que utilizó falsos movimientos de tropas, transmisiones de radio engañosas y un ejército ficticio liderado por el general George S. Patton. La operación comenzó en la madrugada con bombardeos aéreos y navales masivos, seguidos por el lanzamiento de más de 24,000 paracaidistas y tropas aerotransportadas detrás de las líneas enemigas. Estos soldados tenían la tarea de cortar rutas de suministro alemanas, asegurar cruces de ríos y evitar que refuerzos alcanzaran las playas. A pesar de una dispersión considerable debido a errores de navegación, las tropas lograron cumplir con muchas de sus misiones clave, desorganizando las defensas alemanas y el poderío nazi sobre la playa. El ataque anfibio involucró a 5 playas principales. Utah Beach. Las tropas estadounidenses enfrentaron poca resistencia gracias a un error de navegación que los llevó a desembarcar en un lugar menos fortificado. Omaha Beach. Aquí se libraron algunos de los combates más intensos del día D. Las defensas alemanas, combinadas con problemas técnicos y desorganización inicial, causaron miles de bajas. Sin embargo, la perseverancia de los soldados permitió finalmente romper las líneas alemanas. Playas Gold, Juno y Sword. Las fuerzas británicas y canadienses encontraron resistencia moderada, pero lograron avances significativos, capturando pueblos clave y enlazándose con fuerzas aerotransportadas. Los preparativos incluyeron no solo tropas de combate, sino también una infraestructura sin precedentes. Los puertos artificiales Mulberry permitieron desembarcar suministros y vehículos a gran escala, mientras que tuberías submarinas conocidas como Pluto proporcionaron combustible directamente desde Inglaterra. Estas innovaciones aseguraron la capacidad logística para sostener las campañas de Normandía. La resistencia alemana fue intensa y organizada bajo el mando del mariscal de campo Erwin Rommel, pero la sorpresa estratégica, junto con la abrumadora superioridad aérea y naval de los aliados, resultaron decisivas. La Luftwaffe, debilitada por años de combate, apenas pudo intervenir, y los refuerzos alemanes se vieron obstaculizados por los bombardeos constantes y las acciones de la resistencia francesa. En las semanas siguientes, los aliados consolidaron su posición en Normandía y comenzaron la sangrienta lucha por el control de la región, enfrentando un terreno difícil y una defensa alemana obstinada. Sin embargo, el éxito del día D marcó el principio del final para el Tercer Reich, al abrir un frente occidental que obligó a Alemania a dividir sus fuerzas, acelerando su derrota en mayo del 45. El desembarco de Normandía no solo fue un triunfo militar, sino también un símbolo de cooperación internacional y de sacrificio. Su impacto estratégico, político y emocional sigue siendo un hito en la historia mundial y que todavía recordamos con mucho honor y mucha gloria. La liberación de Auschwitz, uno de los eventos más emblemáticos de la Segunda Guerra Mundial, ocurrió el 27 de enero de 1945, cuando las tropas del Ejército Rojo Soviético
llegaron al complejo de campos de concentración y exterminio en Polonia ocupada. Auschwitz, compuesto por 3 campos principales y numerosos subcampos, había sido un símbolo del genocidio nazi, donde más de 1.1 millones de personas, en su mayoría judíos, fueron eliminados entre 1940 y 1945. Para entonces, el avance soviético por Europa del Este había obligado a los nazis a evacuar muchos campos de concentración. En Auschwitz, esto resultó en las llamadas Marchas de la Muerte, en las que aproximadamente 60.000 prisioneros fueron obligados a caminar hacia el oeste bajo condiciones brutales, con temperaturas extremas, sin comida ni agua. Muchos perdieron la vida en el camino por agotamiento, frío o inclusive ejecuciones sumarias. Cuando las fuerzas soviéticas entraron al campo, encontraron a unos 7.000 prisioneros que habían sido abandonados por los nazis. Muchos de ellos estaban en condiciones críticas, desnutridos, enfermos y emocionalmente devastados. Los soldados también descubrieron evidencia aterradora de los crímenes cometidos en Auschwitz: barracones abarrotados, cámaras de gas, hornos crematorios y almacenes llenos de pertenencias de las víctimas, incluyendo ropa, zapatos y cabello humano. Auschwitz no solo funcionó como un campo de eliminación para la solución final nazi, sino también como un lugar de trabajo esclavo, experimentación médica y tortura sistemática. Los soviéticos documentaron estas atrocidades para los judíos que vendrían después, como los de Nuremberg, en la época de los juicios. Entre los sobrevivientes rescatados había niños, muchos de los cuales habían sido sujetos a experimentos inhumanos, particularmente por el médico nazi Josef Mengele. La liberación de Auschwitz fue un momento de horror y revelación para el mundo. Las imágenes y testimonios de lo descubierto allí expusieron la magnitud del Holocausto y la barbarie del régimen nazi. Aunque marcó el fin del sufrimiento para quienes sobrevivieron, también reveló la profunda herida causada por la violencia sistemática, el odio y el genocidio provocado por un fanatismo sin medida. En los años posteriores, Auschwitz se convirtió en un símbolo de la memoria del Holocausto. Hoy es un museo y memorial, recordando no solo a los que perdieron sus vidas ahí, sino también la importancia de resistir el odio y la discriminación. Hay que recalcar que Auschwitz es solo uno de los muchos campos de concentración, trabajos forzados y exterminio que existieron en el régimen nazi. El 27 de enero, el día de su liberación, se conmemora como el Día Internacional de la Memoria del Holocausto, sirviendo como un recordatorio de las lecciones de la historia, la necesidad de trabajar por un mundo más justo, más humano y sobre todo un eterno recordatorio para la humanidad de lo que puede suceder cuando el poder mal encausado y liderado por un mal fanatismo nos puede llevar a atrocidades gigantescas. El bombardeo de Tokio fue una de las campañas aéreas más devastadoras de la Segunda Guerra Mundial y en términos de víctimas y destrucción supera incluso el lanzamiento de bombas atómicas en Japón. Bajo el mando del general Curtis LeMay, la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, la USA, llevó a cabo una serie de ataques incendiarios masivos entre noviembre del 44 y agosto del 45, diseñados para quebrar la moral civil y paralizar la capacidad industrial japonesa. La primera gran incursión tuvo lugar el 24 de noviembre del 44, cuando 111 bombarderos B-29 Superfortress
Atacaron las fábricas de beta-cloruro de acrolinato en Tokorozawa y Musashino. Aunque el daño inicial fue limitado, sirvió para afinar las tácticas de vuelo a baja altitud y el uso de bombas incendiarias de napalm y fósforo. A principios de 1945, los B-29 operando desde las islas conquistadas en el Pacífico, especialmente Saipán y Tinian, comenzaron a sobrevolar Japón prácticamente sin defensa aérea efectiva. El ataque clave, conocido como Operación Meeting House, se llevó a cabo la noche del 9 al 10 de marzo de 1945. Más de 330 B-29 descargaron casi 1.700 toneladas de bombas incendiarias sobre distritos de madera y papel, densamente poblados en el este de Tokio. El resultado fue un incendio en cadena que barrió 16 millas cuadradas, casi 41 kilómetros cuadrados, generando vientos artificiales de hasta 240 kilómetros por hora. Se estima que entre 80.000 y 100.000 civiles perdieron la vida en pocas horas, con más de 1 millón de personas sin hogar. LeMay había decidido cambiar del bombardeo de precisión diurno al bombardeo nocturno con bombas incendiarias precisamente para maximizar el efecto destructivo en barrios residenciales, donde concentraba la mano de obra y pequeños talleres esenciales para el esfuerzo bélico. Esta estrategia se replicó en otras ciudades como Nagoya, Osaka y Kobe, elevando el número total de víctimas civiles japonesas hasta posiblemente 500.000 solo por los ataques incendiarios. Entre abril y agosto de 1945, Tokio sufrió al menos 5 grandes ataques adicionales. Cada incursión aprovechaba la meteorología, vientos favorables y cielos nublados para dispersar mejor las nubes de fuego. El bombardeo del 13 al 14 de mayo destruyó el distrito de Iseseki-cho, mientras que en junio y julio se dirigieron a áreas industriales como las fábricas de motores eléctricos y astilleros. El último ataque masivo sobre Tokio se ejecutó el 10 de agosto, apenas 6 días antes del lanzamiento de la bomba atómica sobre Nagasaki. La consecuencia de estos bombardeos fueron de largo alcance. Además de la trágica pérdida de vidas, la infraestructura de la capital quedó reducida a escombros. Hospitales, redes de transporte, suministros eléctricos y de agua fueron prácticamente aniquilados. La desmoralización y el colapso logístico aceleraron la capitulación de Japón, pues Tokio, centro político y cultural, quedó incapacitado para coordinar la guerra. Asimismo, estos ataques sentaron precedentes éticos y militares sobre el bombardeo de áreas civiles que influirían en la doctrina de área de posguerra. Hoy, el 9 de marzo, se recuerda en Japón como el Día del Gran Incendio de Tokio, y continúa siendo un recordatorio de la brutalidad del conflicto y de la impotencia de proteger a la población civil en tiempos de guerra. La rendición de Alemania el 7 de mayo de 1945 marcó el fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Tras meses de derrotas militares y el colapso interno del Tercer Reich, el almirante Karl Dönitz, sucesor de Hitler, firmó la rendición incondicional en Reims, Francia, ante los aliados. A pesar de esta firma, los soviéticos exigieron una rendición oficial en Berlín, lo que ocurrió el 8 de mayo. La caída de Berlín ante el Ejército Rojo, junto con el suicidio de Hitler el 30 de abril, selló el destino de Alemania. Este evento resultó en la división del país en zonas de ocupación aliadas y el comienzo de la reconstrucción tras años de devastación. La rendición no solo acabó con el régimen nazi, sino también sentó las bases para el inicio de la Guerra Fría entre las potencias occidentales y la Unión Soviética en años por venir. El 6 de agosto de 1945 a las 8:15 horas, el bombardero estadounidense Enola Gay arrojó sobre Hiroshima la primera bomba atómica apodada Little Boy. La explosión, equivalente a 15 kilotones de TNT, arrasó casi por completo la ciudad. Se calcula que perdieron la vida instantáneamente entre 70.000 y 80.000 personas, y decenas de miles más sucumbieron en las semanas siguientes por quemaduras, radiación y heridas graves. 3 días más tarde, el 9 de agosto, se lanzó sobre Nagasaki la segunda bomba, Fat Man, con una potencia de unos 21 kilotones.
aunque Nagasaki era un objetivo secundario y su valle atenuó principalmente el impacto. La detonación causó entre 40.000 y 75.000 pérdidas de vidas inmediatas, y miles más luego por sus efectos nocivos. Estos ataques buscaban forzar la rendición incondicional de Japón y evitar una invasión terrestre proyectada para causar aún más bajas en ambos bandos. El horror de las devastaciones, sumado al bloqueo naval, el anuncio de la Unión Soviética de entrar en guerra contra Japón el 8 de agosto, precipitó la decisión del emperador Hirohito hacia la rendición incondicional de Japón. La ceremonia de capitulación de Japón a bordo del USS Missouri el 2 de septiembre del 45 marcó el final oficial de la Segunda Guerra Mundial, consolidando un evento histórico de importancia global. Celebrada en la bahía de Tokio, la elección del Missouri como escenario fue significativa. Además de ser un símbolo del poder naval estadounidense, rendía homenaje al estado naval del presidente Harry S. Truman. El acorazado USS Missouri fue seleccionado por el alto mando estadounidense debido a su prominencia en la flota del Pacífico. Días antes de la ceremonia fue equipado para recibir a líderes militares y diplomáticos de todo el mundo. El acto tenía un significado doble: sellar el final del conflicto y presentar al mundo la unidad y la fortaleza de los aliados. La ceremonia comenzó a las 9:02 am en la cubierta del Missouri. Douglas MacArthur, comandante supremo aliado, abrió el acto con un discurso solemne. En sus palabras destacó que la rendición no solo marcaba el fin de las hostilidades, sino también el comienzo de una nueva era, llamando a construir un mundo basado en la paz, la justicia y la tolerancia. El ministro de Relaciones Exteriores de Japón, Mamoru Shigemitsu, fue el primero en firmar el acta de rendición en representación del gobierno japonés, vistiendo un sombrero de copa y apoyándose en un bastón debido a una herida sufrida durante un atentado años antes. Le siguió el general Yoshihiro Uematsu, jefe del Estado Mayor del Ejército Imperial Japonés, quien firmó en nombre de las Fuerzas Armadas japonesas, visiblemente tenso durante el proceso. A continuación, MacArthur firmó en nombre de todas las potencias aliadas, seguido de los representantes de las principales naciones participantes: Estados Unidos, el almirante Chester Nimitz; China, el general Xu Yongchao; Reino Unido, el almirante Sir Bruce Fraser; Unión Soviética, el teniente general Kuzma Dereyinach; y otros países firmantes incluyeron Australia, Canadá, Francia, Nueva Zelanda y Países Bajos. Cada firma en el documento reforzaba el compromiso colectivo de los aliados en la reconstrucción del orden mundial. El documento, cuidadosamente preparado, especificaba que Japón aceptaba incondicionalmente los términos de la Declaración de Potsdam. Este acto formalizó la disolución del gobierno militar japonés y comprometió al país a colaborar con la ocupación aliada y el desarme. La ceremonia, que duró aproximadamente 20 minutos, fue presenciada por ciertos oficiales aliados y representantes internacionales. En las cubiertas más cercanas, decenas de barcos de guerra y aeronaves de la flota del Pacífico permanecieron en formación como recordatorio del poder militar aliado. En Japón, la noticia fue recibida con una mezcla de resignación y tristeza y alivio. Para muchos civiles y soldados marcaba el fin de años de sufrimiento, hambre y destrucción. En los Estados Unidos y otros países aliados, la capitulación fue celebrada como una victoria histórica, pero también un momento de reflexión sobre las consecuencias de la guerra. La rendición de Japón no solo puso el fin a la guerra mundial, sino que también marcó el inicio de un periodo de ocupación liderado por Estados Unidos, durante la cual se implementaron reformas políticas, sociales y económicas significativas. Este acto simbólico de la ceremonia del Missouri sigue siendo recordado como un evento clave que cambió el curso de la historia mundial, sentando las bases para la reconstrucción y la paz internacional en las décadas siguientes.
Y pues bueno, amigos, ¿qué les pareció? Espero que hayan disfrutado la información. Am, fue, fue hecha y preparada con mucho esmero y mucho ahínco de mi parte. La verdad, me tomó un poco más de tiempo también de lo que yo esperaba, eso aunado y a los detalles que tuve por ahí técnicos. Pues bueno, les ofrezco una sincera disculpa por el retraso en el podcast, pero pues estas cosas pasan, ¿no? De todas maneras, tal vez un formato de media hora, 40 minutos, es un formato muy largo y muy extenso. No estoy peleado ni tengo ningún problema en ese respecto para poder ajustar el timing, ¿no? En sus comentarios, déjenme ahí comentarios, opiniones. A lo mejor podemos hacer temas como estos que son extensos, particionados en dos etapas o en dos capítulos. No hay ningún problema. Ahorita el formato del podcast es así. Estoy experimentando con tiempos, estoy experimentando con el gusto del público y pues me gustaría saber su retro, ¿no? Y sobre todo la calidad de la información, el cómo se preparó, algún tema en específico como la vez anterior, que hablamos también del fenómeno ovni. Me gustaría saber sus opiniones y en qué podemos mejorar, para eso estamos, ¿no? Y pues bueno, esta velada era de esto, de eso se trataba, de entender los porqués del conflicto, los detalles, los protagonistas de cada una de las batallas, los resultados de cada una de esas batallas, algunos de los porqués y cómo sucedieron las cosas. Pero al final de cuentas, este es un llamado, como les comentaba al inicio, a la reflexión, es un llamado a lo que no debemos de hacer como sociedad y no llevarnos, no dejarnos llevar por la ambición desmedida y el abuso del poder, ¿no? Sin decir que no estamos ningunos en esa situación, pero en el futuro puede presentársenos un gobierno parecido o algo similar. Bueno, hay que tener mucho cuidado porque nosotros hacemos esos gobernantes y nosotros prácticamente tenemos la batuta y sabemos exactamente para dónde van las cosas. No cometamos el mismo error, ¿ok? Esto jamás debió de haber pasado, este conflicto nunca debió de haber sucedido. Y pues bueno, fue un episodio muy lastimoso y que dejó cicatrices, que cambió la faz de la Tierra y cambió prácticamente toda nuestra humanidad y sociedad, tal vez para mal en su momento. De ahí aprendimos, de ahí varios países se recuperaron, de ahí hubo mucha enseñanza, pero pues bueno, la idea es que prácticamente nosotros, las generaciones venideras detrás de lo que sucedió, aprendamos del conflicto y no cometamos la misma. Bueno amigos, pues eso ha sido todo por el día de hoy. Espero hayan disfrutado toda la información. Las preparé, como les comentaba, con mucho ahínco, mucho cariño, mucho respeto sobre todo. Este, y pues bueno, estoy a órdenes de ustedes, sus comentarios y toda la información que ustedes quieran poner en comentarios, sugerencias son bienvenidas. Estamos aquí para adaptarnos, para evolucionar este podcast que no es otra cosa más que un espacio de tranquilidad, de diálogo. Ahorita, bueno, pues el día de hoy es monólogo, no hay invitado. Les prometo que próximamente ya estamos trabajando con el siguiente invitado y la siguiente silla. Va a ser un tema un poco más ligero, no tan solemne como este tema. Pero bueno, aquí vamos a estar. Nos vemos la próxima semana y espero que tengan un genial, excelente y con toda la mejor vibra inicio de semana. Cuídense mucho. Un abrazo, su amigo Angry Panda. Nos vemos pronto.